Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 20 del mes de abril del año 2026. Un lunes, señores, con muchas informaciones, pero de todas hay un hecho lamentable que ocurrió el día del sábado, que tuvo que ver con la muerte de un chofer del ayuntamiento que fue perseguido por unos 7 motoristas y fue asesinado en el Palacio de Justicia de Santiago. Este hecho, sin lugar a dudas, ha consternado a toda la población, su familia. Allá en Constanza exigen justicia. Una persona que hay los rumores de que supuestamente fue un roce que hubo del camión con un motor, y ese joven desesperado pasó por el destacamento pidiendo auxilio y no sintió ningún tipo de apoyo y siguió su ruta. Se mete en el Palacio de Justicia, donde se entiende que debe existir ciertos protocolos de seguridad. Allá le dan seguimiento, lo sacan del camión, lo matan, lo hieren y está desangrándose, y uno escucha esas imágenes desgarradoras, ese clamor de auxilio y pidiendo que no lo dejen morir, que lo lleven al médico mientras una persona se mantiene grabando, porque ahora hemos sustituido la sensibilidad humana por el view, hasta que finalmente este señor pierde la vida de mano de unos motoconchos. Caramba, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en el país con los motoconchos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el país con una campaña política que no acaba nunca y que se mantiene durante todos los años? Y cuando yo le digo que qué vamos a hacer con la campaña política, lo digo en el sentido de que todo el mundo sabe que en la mayoría de los casos, porque no se puede generalizar, el sector del motoconcho crea mucha roncha. Hay quienes los definen como una plaga. Lo que sucede, señores, ¿qué pasa ante la mirada indiferente de las autoridades? ¿Y por qué no se hace justicia con los motoconchos? Porque son tanto que se han constituido en un cuerpo importante para la apetencia política en las elecciones. En una ocasión, el presidente de la República dio unas declaraciones en la cual señala que fue descontextualizada para hacer creer que había dicho que los motoconchistas eran una plaga. Y como son muchos y representan una importante votación, hubo que hacer una aclaración de que no fue eso lo que se dijo, lo que sucede, que la cosa se distorsionó. Pero nosotros necesitamos que con los motoconchistas en el país se haga algo. Nosotros tenemos, cuando vamos a buscar las estadísticas de los accidentes de tránsito, más del 70% de esos accidentes de tránsito se producen con los motoristas.
cuando vamos a buscar la mayor cantidad de atracos, estos se cometen por motoristas. Cuando ustedes ven que la mayoría de los vehículos que andan en la calle con los cristales desmembrados, en más de un 80% son provocados por los motoristas. Cuando usted ve una cantidad de vehículos rayados en igual proporciones, en un 80% son rayados por los motoristas. Entonces, el motoconcho se ha convertido en un dolor de cabeza para el país. Hay personas que tienen sus motores y se manejan con ciertos niveles de prudencia, pero esos son los mínimos. Ahora, hay una cantidad de ellos que se dedican a la venta de comida rápida, que tienen una caja de metal detrás, que lo hacen en franca violación a la ley, porque el tamaño de la caja sobrepasa el tamaño del timón, y eso es prohibido por ley, y eso lo saben las autoridades, pero como quiera lo utilizan. Cuando llegan a una esquina, una intersección de un semáforo, no se detienen. Ellos se van metiendo por todas las orillas y los rayan. Pero si alguien, aunque sea rosa, a un motorista, ellos se han convertido en turba y se paran y buscan la manera y tratan de agredir. Yo pienso que al margen de los motoristas, como que ya el sistema de transporte en la política dominicana no soporta una queja más, porque es sin lugar a duda uno de los medios, o pudiéramos decir también de las entidades que mayor cantidad de falla tiene en nuestro país. Nosotros vemos cómo mientras los vehículos se mantienen parados, respetando las señales de tránsito, esto, ante la mirada indiferente de las autoridades, la violan, pero no hay ningún tipo de consecuencia. Este crimen cometido en contra de ese chofer del ayuntamiento ha llamado la atención de la población dominicana y ha creado mucha consternación. Nosotros lamentamos mucho lo ocurrido y entendemos que esta muerte debe de constituir un punto de partida para que las autoridades se sienten a analizar seriamente lo que vamos a hacer aquí en el país para ponerle régimen y control a los motoconchos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play.
Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, hoy se produjo otra falla en la línea 1 y la línea 2 del metro antes de las 7 de la mañana. La verdad es que esa falla produjo un caos terrible en el transporte. Y eso es algo que hay que analizarlo, porque ya ahora todo el mundo sabe la importancia que tiene ese servicio, el metro y el teleférico. Fíjense cómo son las cosas. Cuando se hizo el metro, se veía como un invento sencillo, señores. Pero la modernidad es una cosa a lo cual uno se acostumbra fácilmente. Este país ya no puede vivir sin el metro. Hoy, la cantidad de personas que estuvo llegando tarde a los empleos fue bastante, y estamos hablando de pocas horas. Pero también sale a relucir, señores, la miseria humana. ¿Por qué yo digo que sale a relucir la miseria humana? Porque cuando se forma ese caos, ustedes podían solicitar los servicios de moto Uber y las tarifas que le ponían en la plataforma los motores y los taxis andaban por los 1.400 pesos y 1.500 pesos un motor. Para llevarlo a usted, movilizarlo a cualquier sitio ante el caos que se formó. Entonces, son de las cosas que motivan a la población y al público en general para perder la sensibilidad humana. Ustedes ven que cuando se hace la aprobación de una ruta de guagua, de esa de transporte masiva, ustedes ven muchas veces los
sindicatos de choferes protestando. Mire, cuando se puso esa ruta del puente Juan Carlos, Villamella, eso fue un lío. En principio, eso era piedra y oposiciones. Mire, cuando se hizo también esa ruta de esa guagua, de ese corredor de la avenida Winston Churchill, también otro problema. Pero ¿qué resulta? Que la gente ya ha perdido, vamos a decir, esa sensibilidad humana y lo que quiere es la solución de su problema, porque anteriormente los choferes tenían un nivel de conciencia mayor que el que tienen en este tiempo y la población lo quería. Y una muestra elocuente de lo que yo le estoy diciendo lo refleja lo que es la expresión popular manifestada mediante el canto. ¿Cuántas canciones antes le componían los artistas a los choferes? Porque hacían una labor loable, donde siempre los choferes, con relación a cualquier otra persona, han sabido manejar una cantidad de dinero superior a lo que devenga cualquier persona, incluyendo hasta profesionales. Porque anteriormente el tránsito no tenía la connotación que se le ha dado en este tiempo. Y le digo eso porque había personas que precariamente podían comprar un vehículo. ¿Y qué hacían? Bueno, ellos decían, bueno, mire, yo vivo, por ejemplo, en el ensanche Luperón y trabajo en los Alcarrizos. Mi horario de entrada es a las 8. Como no había tanto transporte, entonces el chofer se levantaba unas horas antes y se iba conchando desde su casa hasta los Alcarrizos, por ejemplo. Iba montando pasajeros de ruta en ruta, con eso ligaba la gasolina y cuando regresaba a su casa se llevaba el dinero de la cena y mantenía su empleo. Y los domingos y los sábados salía a conchar o 1 o 2 horas más de la noche para llevar algo de dinero. Pero ahora las cosas son distintas porque se le dio otro matiz. Ahora los choferes, en la mayoría de los casos, están sindicalizados y tienen que tener como objetivo principal una ruta determinada. Pero también tienen que utilizar un logo de la asociación choferil a la cual pertenecen y pagar una cuota para poder trabajar. Ustedes ven cómo es que las cosas han ido cambiando. Pero que en aquellos tiempos, cuando se utilizaba este tipo, yo diría que de sanidad en el transporte, las cosas marchaban mejor. Pero ¿qué sucedió? Que después algunas personas indeseables tomaron como basamenta
ese accionar y sin ser, vamos a decir, choferes acreditados por ningún organismo, entonces empezó la sociedad a distorsionarse y a hacer atracos en los carros, lo que provocó que se tomaran medidas de tener por lo menos ahí, un chofer debía de tener al frente ahí una planilla con la cara de él de frente y de perfil, y tenía que tenerlo colgado en el vehículo, que la persona que se iba a montar en el vehículo pudiera identificarlo, y ese era el signo distintivo que le permitía a la persona saber o que le daba confianza para poder montarse en un vehículo. Y después entonces fueron creando las rutas, fueron creando otros medios, y todas esas dificultades han dado motivo a que el metro haya tenido una importancia tan capital como la tiene ahora en estos tiempos. Y yo diría que el Estado Dominicano ha estado fallando porque también tiene ahí a la ONSA y otros medios de transporte masivo que ustedes ven que eso se ha convertido, nosotros diríamos que en un desecho de vehículos que muchas veces hasta por una pieza sencilla lo paran ahí y se da como un botín político donde es notorio la falta de gerencia, porque hay veces que ustedes van ahí a la ONSA, por ejemplo, ahí en el hipódromo, hay una parada de autobuses de la ONSA y hay muchísimas guaguas ahí paralizadas por una cosa sencilla, que si ustedes se disponen a sacrificar una o dos de esas en lo que llegan las piezas, a lo mejor puedan armar 20 que están paralizadas ahí y darle un servicio efectivo a la sociedad. Pero muchas veces uno piensa que esos directores pudieran ser sobornados por alguno de esos sindicatos de transporte para que el servicio lo tornen en deficiente, pero el Estado Dominicano carga con una nómina pesada del pago que tiene que realizar para un servicio completamente deficiente. Hay que ver qué es lo que las autoridades tienen que hacer para evitar que esas averías y esos fallos constantes y recurrentes en el metro no se produzcan. Porque cada vez que se produce uno de esos fallos, la población dominicana paga con crece la falta de inobservancia. Vamos a hacer una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea
El deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en el día de hoy se ha estado conociendo la audiencia preliminar del caso Yeset, y los querellantes están solicitando la inclusión de la madre de Antonio Espaillá en el proceso, así como también la razón social. Cuando le hablo de la razón social, me refiero a Yeset como empresa, que no la tenían incluida. Y la verdad es que este es un caso bastante penoso y que la población dominicana ha estado muy a la expectativa de él. Porque hay un grupo que ya está haciendo una solicitud, y es que se declare como un homicidio culposo, entiéndase, como un homicidio voluntario, el derrumbe que ocurrió en la discoteca Yeset. Y yo sé que este es un proceso que desborda muchas pasiones. Y si alguien me dice a mí que en el caso de la especie hubo inobservancia, hubo negligencia, hubo descuido o cualquier otra cosa que tenga que ver con la falta de precaución, eso yo lo suscribo y estoy completamente de acuerdo. Ahora, de que ustedes me digan que hubo la intención y se quería que sucediera lo allí acontecido, en eso no estamos de acuerdo. Porque nadie quiere verse envuelto en un proceso como este. Ahora, de que el brazo de la justicia tiene que funcionar y se debe también imponer una sanción ejemplar, estamos de acuerdo con que se debe de poner una sanción ejemplar para evitar
este tipo de inobservancia que vaya en proporción con lo que establece la ley para este tipo de inobservancia. Pero de ahí a que las cosas ocurridas fueran voluntarias, no. Porque nosotros tenemos que llamar cada cosa por su nombre. Y yo le hago esta aclaración y distinción, porque muchas veces el morbo de la persona, las imputaciones y el vox populi calan de manera tal en la mente de nosotros que aun cuando los jueces hayan emitido una sentencia conforme a la ley, si no se hace con el nivel de circo que muchas veces le quieren imponer a las cosas, se considera que no se actuó correctamente. Vamos a esperar. La justicia, como dice un principio jurídico, es ciega y abarca a todo el mundo. Ese mallete con una venda significa que se le puede cercenar la cabeza a quien sea, sin mirar a quién. Y ustedes saben por qué yo le digo y hago hincapié en que eso significa sin mirar a quién. Porque los creyentes, los familiares de la víctima, también están incluyendo en el proceso a la madre de Antonio Espaillat. Y yo le digo esto porque una persona mayor con cierta edad, que si bien es cierto que figura como parte de los accionistas de la empresa y que eso en cierto aspecto también la hace corresponsable de cualquier actuación legal que pudiera cernirse en contra de los propietarios de la discoteca. Lamentablemente, en esa fiesta, ella tiene que bailar. Pero le reitero que es una verdadera lástima esa cuestión. Sobre todo por la edad que tiene. Y eso debe servir de acicate a muchas personas, porque a veces se constituyen esos tipos de empresas y para querer hacer un monopolio, para querer tenerlo todo, a veces se incluyen las madres, se incluyen los hijos, se incluyen las esposas, y cuando llegan los problemas legales, ahí viene el dolor de cabeza. Yo le digo esto, señores, porque yo conozco de algunos procesos donde hay propietarios de empresas que elaboran contratos de compra y venta, de pagareces notariales y de otras cosas. Y ellos incluyen a la esposa y a sus hijos para ellos agenciarse un mayor nivel de ganancia. Pero cuando las cosas de una forma u otra no salen bien, que vienen las persecuciones en contra de esos familiares, entonces la situación suele ser un poquito triste, suele ser un panorama muy desolador, como me imagino yo, porque no he conversado con ellos, que deben de tenerlo
Antonio Espaillat y sus hermanos al ver que se está solicitando la inclusión de su madre en esta medida de coerción. Yo realmente no me crié, vamos a decir, con ese resguardo hasta una edad muy avanzada de una madre, porque mis padres murieron cuando yo todavía era un adolescente, ambos. Pero si yo estuviera mis padres vivos y dentro de mis negociaciones, empresas, dentro de mi empresa o mi negocio, hubiese tenido la inclusión de mis padres y me veo envuelto en un problema como este, yo me imagino el sufrimiento que esto me provocaría, como pienso que quizás en este momento debe tenerlo Antonio Espaillat y sus familiares. Así que hay que manejarse con cautela en este tipo de actuaciones y tratar de tener esposas, hijos y hermanos con cierta vulnerabilidad en estos tipos de procesos. Vamos a hacer la última pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor y, con inteligencia artificial, personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana dice que las importaciones hechas por el gobierno están desmembrando la producción nacional. Déjenme decirle algo.
Para nadie es un secreto que esa alza constante que tiene el precio de los combustibles se van a constituir en un factor en contra para el aumento de los artículos de primera necesidad que componen la canasta familiar. Y cuando nosotros hablamos que somos autosuficientes en el 85% de los productos que consumimos a nivel local, nos coloca en una posición privilegiada con relación a otros países que tienen que importarlo todo. Ahora bien, es lógico que cuando se producen acontecimientos de esta naturaleza, hay algunos fertilizantes, como lo es el caso de la urea, que se escasea y aumenta notablemente en los precios, como lo ha estado haciendo en estos últimos días. Ha aumentado bastante. Ahora bien, lo que yo creo que el gobierno puede hacer en el plano local es tratar de robustecer la siembra. Leonardo Faña ha tenido un proyecto de siembra RD con las tierras identificadas para la producción de maíz, de sorgo y de otros productos de ciclo corto, que son los que actúan como emergentes en casos como este, y que el Estado Dominicano probablemente no le ha dado la importancia que eso merece. Tiene un reto por delante el ministro de Agricultura, que es una persona que sabe de eso y debe tomar en consideración que si no se hace un esfuerzo para mecanizar el campo, no va a haber producción. Pero también la tarea no solo es del Ministerio de Agricultura, porque también hay otros factores que inciden y que juegan un papel importante, como lo es el caso del Ministerio de Obras Públicas. Ustedes saben que hay unos productores de arroz del Yuna que parte de su cosecha la están moviendo en Yola, porque los caminos están completamente deteriorados. Eso se manifiesta de manera negativa para el precio de ese importante rublo. Entonces, si el Ministerio de Agricultura pone en ejecución la ayuda a los productores agrícolas, ese es un papel bastante importante en la mayoría de los países. Se ayuda a la producción agropecuaria. Nosotros hicimos un acuerdo y tiene por el DR Casta que entrar obligatoriamente una cantidad de arroz. Pero ¿por qué se ha paralizado? No es bueno que esos planes o que esa política del DR Casta nosotros la apliquemos con algunos países, porque nosotros vamos en desventaja. ¿Y por qué ustedes creen que en el tema del arroz, ese DR Casta, el cual hemos estado pidiendo cacao desde hace mucho tiempo para no aperturarlo por completo? Bueno, señores, porque para que haya un DR Casta y un intercambio entre ambos países, el intercambio entre esos países no puede ser cuando hay una parte que recibe un subsidio y la otra no. Y en la mayoría de esos países hay producción de parte del Estado, hay exoneraciones, y eso nos convierte a nosotros en una parte vulnerable.
yo quiero que ustedes vayan y averigüen en el Banco Agrícola cuál es la tasa de préstamo para los agricultores y compárenlo con lo del área para que ustedes vean que nosotros los duplicamos en los precios. Y si nosotros no tenemos esa protección, oigan bien, no de subsidio, si no nos permiten ni siquiera prestarnos de una manera honrosa, la República Dominicana en materia agrícola no puede competir con nadie, porque los intereses que se le cobran a los productores están por encima de lo que pagan los productores de otros países. Y así no puede ser. Además, nosotros debemos de implementar medidas que sean efectivas para asegurar la protección nacional, porque también estamos desprotegidos en un país donde se han anunciado en el día de hoy los nombres de 21 huracanes, porque nosotros estamos en una ruta de huracanes. Sin embargo, nuestros productores agrícolas no tienen asegurada su siembra por una serie de factores y el Estado le cobra de manera abusiva a los productores dominicanos. Vamos a sincerizarnos para que podamos salir al frente ante una crisis que nos espera por la guerra del Medio Oriente. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.